Buenos días compañeros y profesora, espero que se encuentren muy bien. Cada historia que leemos nos enseña a ver la realidad con nuevos ojos. Every story we read the edges of the sea reality with new eyes. Hoy presento el audiovisual titulado Rostros de la desigualdad, el grito social en las 2 horas. En este trabajo analizaremos cómo el cuento refleja situaciones de discriminación y exclusión hacia los personajes indígenas y cómo su experiencia representa un problema social que aún persiste. Los invito a ver el video con atención para comprender cómo la desigualdad se expresa a través de los personajes y las situaciones del Fue un escritor peruano nacido en 1892 en Santiago de Chuco. Es considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX y un defensor de las luchas sociales. Su obra refleja dolor humano, injusticia y sensibilidad hacia los más vulnerables. Además de poeta, escribió cuentos, novelas y ensayos que muestran un profundo compromiso social. Profesora, compañeros, mi nombre es Solange Carnero y yo les voy a hablar sobre el contexto. En el cuento Las 2 horas, que fue publicado en 1923, cuenta la triste historia de 2 hombres indígenas que al llegar a la comunidad llegan a una ciudad del Perú, Piquillacta. Desde el primer momento son víctimas de agresiones y rechazo total por parte de los habitantes urbanos. Bueno, este maltrato nace de la discriminación racial profunda y de la cantidad de prejuicios de la gente de la ciudad que tiene en contra de ellos por su origen andino y por no saber cómo comportarse en el ambiente urbano. Bueno, también a través de esta narración, César Vallejo, en una época de gran debate sobre la situación indígena, el movimiento indigenista y bajo el gobierno autoritario de Leguía, quiere denunciar con fuerza cómo la sociedad está diseñada para ser violenta y excluyente con la gente pobre, marginada y con los migrantes que llegan a la ciudad. El cuento expone claramente cómo la ignorancia y los prejuicios de la gente se convierten en la excusa perfecta para agredir a quienes son vistos como distintos y ajenos al orden de la ciudad. En resumen, la historia es un testimonio demoledor sobre la pérdida de la humanidad y la crueldad que sufren los indígenas durante el proceso de migración forzada y la mezcla cultural en el Perú. Como primera escena de desigualdad tenemos cuando Juncio y Analquer caminan por las calles de Piquillacta asombrados por todo, ¿no? Analquer, desorientado, choca con las paredes y los transeúntes en el diálogo. Estas escenas del pueblo reaccionan con desprecio, mencionando que parecen unos animales. Esta escena refleja que la discriminación y el perjuicio de la sociedad hacia los horas, viéndolos como personas inferiores. Aquí en esa segunda escena, tras la expulsión de la iglesia, se forma un tumulto en contra de los horas. Un individuo del puesto increpa a uno de los niños que se había reído contagiado por Juncio. En el diálogo, este hombre trata muy mal al niño, insultándolo y hasta agrediéndolo. Aquí en esa escena se refleja el abuso de poder y físico e injusticia, ya que el adulto descarga su ira, ¿no?, castigando brutalmente a un niño por un acto de risas que ellos consideran una blasfemia. En esa tercera escena, el tumulto popular se intensifica a las puertas de la iglesia, acusando a los 2 horas de haberse reído en el templo. En el diálogo, el pueblo clama: se han reído, eso es insoportable, y vino un gendarme y llevó a la cárcel a los 2 horas. En esta escena se encapsula la injusticia, donde son arrestados por una ofensa social, el de reírse en un funeral, que es la manifestación de su total desconocimiento de las normas culturales y religiosas. El abuso de poder se materializa cuando la autoridad lleva a la cárcel a los 2 horas, que son personas que no han cometido un crimen real, sino un error cultural. Gracias. Hola, soy Glenn Alejo Zulca y ahora voy a explicar un caso actual que refleja cómo la desigualdad y la discriminación siguen presentes en nuestro país. Hace poco, una joven quechua hablante denunció que fue discriminada en un supermercado de Lima. Ella contó que solo por hablar su lengua materna fue ignorada e incluso burlada por algunos trabajadores.
Este hecho se volvió viral en las redes y abrió un debate importante sobre cómo en pleno siglo XXI el racismo sigue normalizado. Esta situación tiene una relación directa con el cuento Los Dos Horas. Así como Juncio y Analker fueron rechazados por su origen y sus costumbres, hoy muchas personas indígenas siguen enfrentando prejuicios solo por sus lenguas o su apariencia. Este caso se vincula con el ODS 10, que es reducción de desigualdades, que busca garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, sin importar su cultura, idioma o origen. A pesar de los avances, esta situación demuestra que aún queda mucho por hacer para construir un país más justo, inclusivo y respetuoso. A continuación, presentaré una breve entrevista a un padre de familia para conocer su opinión sobre la discriminación y la convivencia respetuosa en la sociedad peruana. ¿Cree usted que en la actualidad todavía existe discriminación en nuestro país? Sí, lamentablemente aún existe. Muchas personas todavía juzgan a los demás por su idioma, su apariencia o su origen, especialmente a las comunidades indígenas. ¿Por qué piensa que sucede esto? Creo que se debe a la falta de educación y respeto. Cuando no conocemos una cultura o su valor, se crean prejuicios y burlas en lugar de diálogo y comprensión. ¿Qué acciones considera necesarias para disminuir la discriminación en la sociedad? Es importante educar desde la casa, de la escuela, valores como respeto, empatía e igualdad. También debemos valorar y proteger nuestras lenguas y culturas indígenas, porque forman parte de nuestra identidad como país. ¿Algún mensaje para los jóvenes respecto a este tema? Sí, les diría que todos somos iguales y merecemos respeto. Nadie debería sentirse menos por cómo habla, cómo se viste, de dónde viene. La verdadera riqueza del Perú está en su diversidad. En las 2 horas, Vallejo muestra la dureza y la desigualdad social y el abuso del poder. Esto ayuda a comprender cómo la desigualdad de género también nace en las estructuras que oprimen. Humanización del sufrimiento. El autor presenta el dolor humano con sensibilidad profunda. Esto permite reflexionar sobre el sufrimiento silencioso que viven las mujeres en situaciones de discriminación o violencia. Así como en el cuento se cuestiona a la injusticia a los personajes humildes, esa misma mirada crítica sirve para entender que la desigualdad de género es una forma más de opresión histórica, solidaridad y dignidad. Vallejo recalca la importancia de la dignidad humana y la empatía hacia los más vulnerables. Estos valores inspiran a defender los derechos de las mujeres. Personajes y origen. Los protagonistas son Juncio y Analker, dos jóvenes de la tribu Sora, considerados salvajes o de la naturaleza, que llegan a una población civilizada. Llegada al pueblo, arriban a Piquilalca, una aldea a la margen del Urabamba, sintiendo un asombro y deslumbramiento ante las casas, calles y objetos desconocidos del pueblo. La incomprensión social. Los habitantes del pueblo, los civilizados, no ven su asombro con empatía, sino con burla y prejuicio. Los llaman indios estúpidos, criminales o brujos. El incidente de la iglesia. Juncio y Analker entran a una iglesia durante un servicio religioso. Juncio, contagiado de un júbilo irresistible, posiblemente por incomprensión o por su naturaleza libre, se echa a reír en voz alta. Reacción y blasfemia. Las risas sacristian y multitud como una blasfemia y imperdonable ofensa al temple de la occidental. El tumulto popular se arma contra ellos y finalmente la policía los arresta y los lleva a prisión. Esto sella el triunfo de la cosmovisión occidental y la discriminación crucial sobre la inocencia indígena.
La obra de César Vallejo, con su sensibilidad humana y su defensa de oprimidos, permite comprender la desigualdad de género como un problema que causa dolor real y afecta la dignidad de las personas. Sus valores, empatía, justicia, solidaridad y crítica a la opresión ayudan a reconocer que la desigualdad de género no es natural, sino la estructura social que puede transformarse. Desde nuestra perspectiva, el cuento nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a construir relaciones más equitativas, humanas y respetuosas entre hombres y mujeres. En conjunto, sus pensamientos ofrecen una base ética para promover cambios que reduzcan la discriminación y fomenten la igualdad. Gracias.